Hola a todos, vamos a ver ahora un teorema que involucra continuidad de funciones. Para eso, recordemos ciertas cosas. Recuerde, por ejemplo, que decimos que f es continua en x igual a c, si solo si, se tiene de que el límite cuando x tiende a c de la función es precisamente f de c. ¿De acuerdo? Pero esta expresión es equivalentemente a lo siguiente. Equivalentemente a decir de que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 también, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos c, menor que delta, implica de que el valor absoluto de f de x menos f de c sea menor que epsilon. ¿De acuerdo? De hecho, es equivalente por el hecho de que estamos utilizando la definición de límite acá. ¿Okay? Esto y esto son equivalentes. ¿Okay? Así que es práctico usar esto. Así que en este teorema tenemos que una función es continua en un punto x0 del dominio de la función f, y el f de x0 es mayor que a y a la vez menor que b. Entonces nos dice que existe un número delta mayor que 0, tal que se cumple que el f de x es mayor que a y menor que b, para todo x en el dominio de f que satisfaga esta desigualdad. Hablemos geométricamente de esta expresión. Vamos a dibujar un plano cartesiano aquí. Y dibujemos una curva que represente una función. ¿De acuerdo? Por ejemplo esa, y igual a f de x. Entonces tenemos aquí un punto f de x0 que está entre dos valores, a y b. ¿De acuerdo? Entonces dice que existe un número delta tal que se cumple esa desigualdad. ¿Okay? Observemos que la existencia de ese delta dependerá mucho en cierta manera del epsilon que se esté tomando. ¿Ok? Tomemos los datos. Esta expresión de aquí, x menos x0 en valor absoluto menor que delta, me está diciendo la distancia de x a x sub 0 es menor que delta. ¿De acuerdo? Así que los x están por acá. Podemos decir que esto sería un x0 menos delta, y esto sería un x0 más delta. ¿Okay? De tal manera que cualquier x que se encuentre por aquí, pues va a ser a la distancia de con el x0 menor a la distancia de x0 a x0 más delta, que es precisamente delta. ¿De acuerdo? Observemos que esta distancia de aquí a aquí es delta, y la distancia de aquí hacia acá también es delta. ¿Ok? Muy bien. Entonces digamos que para el epsilon ya fijado va a existir un delta. Muy bien, así que consideremos lo siguiente. Si tomamos un x aquí, ¿de acuerdo? Que se encuentra entre x0 y x0 más delta, entonces la imagen va a caer dentro de este
intervalo de A hasta B, que son intervalos, por cierto, abiertos, ¿no? Son intervalos abiertos. Así que usemos este límite, ¿de acuerdo? ¿Okay? Porque nos dice que la función es continua en x0. Así que sea epsilon, vamos a poner acá, sea un epsilon como el mínimo de los valores de b menos f de x0 o b o f de x0 menos a. F de x0 menos a. ¿De acuerdo? Observemos que estamos tomando el epsilon aquí. Recuerden que el epsilon está relacionado a la imagen de la función. Entonces, el epsilon tiene que ser menor, o mejor dicho, el menor de la distancia de f de x0 a b, o del f de x0 a a. Bueno, acá he puesto b en ambos lados, uno de ellos sería a. Ahí está. ¿Okay? De f de x0 menos a. ¿De acuerdo? Porque f de x0 está sobre a. Entonces, una vez que terminamos eso, podemos decir lo siguiente. ¿Okay? Entonces, podemos obtener que el f de x0 en esencia es mayor, lo podemos observar, es mayor que el f de x0 menos epsilon. ¿Okay? Y es menor que el f de x0 más epsilon. Pero este f de x0 más epsilon es menor o igual que b, y este f de x0 menos epsilon es mayor o igual que a. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esto. Que esto de acá está diseñado de tal manera de que no sobrepase el intervalo que estamos considerando aquí. ¿Okay? Entonces eso es fácil de observar. Incluso podemos hacer una pequeña figura aquí. ¿Okay? Ubicamos el f de x0. Acá está el a. Acá está el b. Son intervalos abiertos. Y como el epsilon se ha tomado como el mínimo valor de estos dos, entonces el f de x0 menos epsilon podría estar ahí o podría estar acá. ¿De acuerdo? De hecho, podría coincidir con uno de estos valores, ¿no? Podría coincidir con este o podría coincidir con este. De hecho, que sería la menor distancia. ¿Ok? En esencia podría ser, dependiendo del caso. Bueno, podríamos incluso hacer una figura más consistente aquí para que se vea lo que quiero decir. Vamos a hacer dos casos, ¿de acuerdo? Ubiquemos el x0, f de x0 aquí. Pongamos por acá el a. Y por acá pongamos el b. Y acá pongamos el f de x0 aquí. Y el a por acá. Y el b más cerca al f de x0. Entonces, como el epsilon es el mínimo de estos dos valores, en este caso el epsilon sería este valor de aquí. Ese sería el epsilon. La diferencia de f de x0 menos a. O la distancia que hay de a hacia f de x0. ¿Okay? Esta sería la distancia que estaría siendo asignada por epsilon. De tal manera que el f de x0 más epsilon estaría acá. Y este de acá sería f de x0 más epsilon. O aquí, el epsilon que se tendría que tomar sería esto de acá. ¿De acuerdo? La menor distancia. De esta manera que de aquí hacia acá
que también tendría que medir una distancia de epsilon, este de aquí sería el f de x0 menos epsilon. ¿De acuerdo? O simplemente podrías tomarse también un valor menor. ¿De acuerdo? Pero bien, entonces continuemos. Como f es continua en x0, entonces para el epsilon dado existe un delta mayor que 0 tal que siempre que x pertenezca al dominio de f y además 0 menor que el valor absoluto de x menos x0 sea menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Recuerden que la interpretación aquí de valor absoluto de distancia, la distancia de x a x sub 0 es menor que delta, y acá la distancia de f de x a f de x0 es menor que epsilon. ¿Ok? Pero esta expresión de aquí la podemos descomponer o expresar en desigualdades, mejor dicho. ¿Ok? Recordemos una propiedad de valor absoluto. ¿Ok? Recuerde por aquí que si tiene a menor que b, esto es equivalente a decir que a es menor que b y mayor que menos b. ¿De acuerdo? Siempre y cuando b sea mayor que 0, obviamente. En este caso, pues el epsilon es positivo. ¿Ok? Así que esto sería lo mismo decir que f de x menos f de x0 menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Entonces, sumando f de x0 a los tres miembros de esta desigualdad, tendríamos f de x menor que f de x0 más epsilon, y a la vez esto es mayor que f de x0 menos epsilon. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una expresión que nos va a ser útil junto con esta expresión de aquí. ¿Ok? Entonces, con estas dos partes podríamos decir lo siguiente. ¿Ok? Así que vamos a decir combinando lo anterior con asterisco, y vamos a llamar a esto asterisco, tendríamos lo siguiente, que el f de x menor que el f de x0 más epsilon es menor o igual que el b. ¿De acuerdo? Menor o igual que el b. Como vemos aquí, menor o igual que b. Y tenemos que esto de acá es mayor que el f de x0 menos epsilon. Y como vemos aquí, esto es mayor o igual que la. Así que mayor o igual que A. O leyendo de izquierda a derecha, sería A menor o igual que f de x0 menos epsilon menor que f de x menor que f de x0 más epsilon menor o igual que b. ¿De acuerdo? Así que básicamente el f de x estaría contenido entre estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, luego se tiene que el f de x mayor o igual que a y menor o igual que b, siempre y cuando, siempre que 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta. Y si observamos, es precisamente a eso lo que queríamos llegar. Se tiene esto siempre que se tenga esto.
obviamente x está en el dominio de la función. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que x pertenece al dominio de f. Y bien, eso sería entonces la demostración. Gracias por vernos.